La mujer que estás viendo dejó atrás su país, a su familia y todo lo que conocía con la esperanza de construir una vida mejor. Había cruzado miles de kilómetros persiguiendo oportunidades, soñando con un futuro más seguro para ella y para su hijo. Pero el hombre con quien decidió compartir su vida terminó convirtiéndose en su peor pesadilla. Lo denunció, intentó alejarse, buscó refugio y planeó escapar definitivamente de su lado, pero él se negó a aceptar que ya no tenía control sobre ella. Obsesionado con la idea de que no podía ser libre sin su permiso, decidió arrebatarle la vida. Lo más estremecedor es que, pocos días antes, había proclamado su amor ante millones de personas. Esta es la historia de una mujer que buscó una nueva oportunidad en España y encontró la muerte a manos del hombre que decía amarla. Quédate hasta el final para conocer este inquietante caso. El caso de Svetlana Orlova. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Edgar y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. La tarde del 18 de noviembre de 2007, un residente de un edificio de Alicante en España escuchó una fuerte discusión procedente de la zona de los ascensores. Los gritos llamaron su atención y decidió bajar para averiguar qué estaba ocurriendo. Al llegar observó una escena alarmante. Un hombre estaba atacando con un cuchillo a una mujer dentro de la cabina del ascensor. La víctima intentaba defenderse mientras forcejeaba con su agresor. Durante esos segundos de tensión, las puertas del elevador se abrían y cerraban una y otra vez. Asustado por la violencia de la situación, el vecino regresó a su vivienda para llamar a las autoridades. Cuando la policía y los servicios de emergencia llegaron al inmueble, el atacante ya había huido. La mujer permanecía tendida en el suelo del vestíbulo. Tenía una profunda herida en el cuello y estaba rodeada por un gran charco de sangre. Los sanitarios la trasladaron de urgencia al Hospital General de Alicante, pero los esfuerzos por salvarle la vida resultaron inútiles y murió al día siguiente. La víctima se llamaba Svetlana Orlova. Había nacido en San Petersburgo, Rusia, y tenía 30 años cuando ocurrió la tragedia. A finales de la década de 1990, decidió abandonar su país para buscar nuevas oportunidades en España. Aunque la distancia era enorme, mantuvo siempre el contacto con su madre, Tamara, quien continuó viviendo en Rusia. Además, ambas aprovechaban las vacaciones para reunirse cuando les era posible. Svetlana llegó a Alicante con escasos recursos económicos y muchas ilusiones. Durante sus primeros tiempos, se alojó en un hostal modesto mientras intentaba establecerse. Consiguió trabajo como camarera y comenzó a construir una nueva vida lejos de su lugar de origen. Fue en España donde conoció a Rafael, un vigilante de un club, con quien tuvo un hijo llamado Cristian. Según algunos vecinos, la relación entre ambos no llegó a consolidarse plenamente, pero el pequeño se convirtió en el centro de la vida de Svetlana. Con el paso del tiempo, la relación con Rafael terminó. Poco después apareció en la vida de Svetlana un hombre llamado Ricardo Antonio Navarro Romero. Los vecinos comenzaron a verla frecuentemente junto a él. Para entonces, la mujer atravesaba dificultades económicas y finalmente fue desalojada de la vivienda que ocupaba por problemas relacionados con el alquiler. Fue en ese contexto cuando, alrededor de 2004, se mudó a vivir con Ricardo. Ricardo era natural de Alicante y trabajaba como carnicero. Más allá de esos datos, poco se conoce públicamente sobre su vida antes de iniciar la relación con Svetlana. Para la joven rusa, aquella nueva historia sentimental parecía representar una oportunidad para rehacer su vida después de una decepción amorosa. Sin embargo, con el paso de los meses, comenzaron a aparecer conductas que transformarían aquella relación en una experiencia muy distinta a la que ella había imaginado. La ilusión que Svetlana había depositado en aquella nueva relación comenzó a desaparecer rápidamente. El hombre del que se había enamorado tras su ruptura con Rafael empezó a mostrar una actitud cada vez más controladora.
Ricardo la vigilaba constantemente, la celaba y la sometía a diferentes formas de maltrato. La situación llegó a ser tan evidente que algunas personas cercanas a la mujer percibieron que algo no marchaba bien. Uno de ellos fue Eugeni Lagutin, un amigo ruso de Svetlana. En una ocasión coincidió con la pareja en un establecimiento que vendía productos de su país. Al verla, se acercó para saludarla después de mucho tiempo sin encontrarse. Sin embargo, ella reaccionó de una forma inesperada. Con evidente nerviosismo le pidió que no hablara con ella. Le explicó en voz baja que Ricardo la estaba vigilando y que, si la veía conversando con alguien, podría golpearla cuando regresaran a casa. Aquella breve conversación dejó una profunda impresión en su amigo, quien tuvo la sensación de que Svetlana se había equivocado nuevamente de pareja. Los problemas no provenían únicamente de Ricardo. Según trascendió posteriormente, algunos integrantes de su familia también mantenían una actitud hostil hacia Svetlana. Su suegra llegó a referirse a ella de forma despectiva, mientras que su suegro protagonizó episodios mucho más preocupantes. En una ocasión le dijo que, si él estuviera en el lugar de su hijo, la degollaría. Aquellas palabras quedaron grabadas en la memoria de Svetlana. Con el tiempo adquirirían un significado especialmente inquietante. La tensión dentro de la relación era constante. Durante una visita de Tamara, la madre de Svetlana, a España, Ricardo realizó gestos amenazantes que alarmaron a ambas mujeres. La situación llegó a tal punto que madre e hija abandonaron la vivienda junto al pequeño Christian y se alojaron temporalmente en un hotel. Incluso Rafael, el padre del niño, llegó a conocer parte de lo que estaba ocurriendo. Christian le contaba algunos de los conflictos y situaciones que vivían con la nueva pareja de su madre. La convivencia con Ricardo se volvió tan difícil que Svetlana tuvo que abandonar el domicilio en más de una ocasión para protegerse de las agresiones. En una de esas oportunidades, buscó refugio en casa de una amiga. Presentaba signos visibles de violencia cuando llegó al lugar. Sin embargo, Ricardo consiguió localizarla y se presentó allí para convencerla de que hablara con él. La conversación terminó de la peor manera. Durante el encuentro, la agredió físicamente y le provocó una herida sangrante en la nariz. Lo más impactante fue que varios menores de edad, incluido Christian, presenciaron la escena. Con el paso de los meses, los episodios de violencia física y psicológica se intensificaron. El 30 de marzo de 2007, Svetlana denunció a Ricardo por haberle robado sus documentos y haberla dejado encerrada. No obstante, tiempo después aceptó volver con él y solicitó el sobreseimiento del procedimiento. Aquella reconciliación no resolvió nada. La relación continuó deteriorándose y las agresiones no tardarían en llevar nuevamente a la mujer ante las autoridades. Después de aquella primera denuncia, los problemas continuaron. Svetlana volvió a acudir ante las autoridades y esta vez las acusaciones por maltrato físico avanzaron hasta los tribunales. El 31 de octubre de 2007, el juzgado de Alicante dictó una resolución contra Ricardo. La decisión le prohibía acercarse a Svetlana a menos de 500 metros durante un período de 2 años. Además, fue condenado a 11 meses de prisión al considerarse probado que, durante una discusión, había intentado estrangular a quien era su compañera sentimental. Sin embargo, la sentencia todavía no era firme. Cuando intentaron notificarla, Ricardo no se encontraba en su domicilio, por lo que el proceso seguía pendiente de completarse. Para entonces, la relación ya había terminado. Svetlana había decidido romper definitivamente con él, una decisión que Ricardo se negó a aceptar. Lejos de respetar la separación, comenzó una etapa de hostigamiento cada vez más intensa. Tras la ruptura, Ricardo comenzó a seguirla y a llamarla constantemente. Estaba convencido de que podía obligarla a retomar la relación si insistía lo suficiente. Svetlana empezó a vivir con miedo. Les confesó a varias personas cercanas que sentía que la vigilaban permanentemente. Incluso llegó a sospechar que Ricardo había instalado algún sistema de localización en su teléfono móvil, porque le resultaba imposible explicar cómo aparecía una y otra vez en los lugares donde ella se encontraba. Buscando protegerse, se refugió durante un tiempo en la vivienda de su amigo Eugeni. También intentó pasar desapercibida. Se tiñó el cabello y procuró modificar algunas de sus rutinas diarias. Hablaba poco con los vecinos y evitaba llamar la atención. A pesar de todo, seguía viendo con frecuencia el vehículo de Ricardo circulando por las calles cercanas a los establecimientos rusos que ella acostumbraba a visitar. Aquello reforzaba la sensación de que nunca estaba realmente a salvo.
Durante sus conversaciones telefónicas con Eugenie, Svetlana hablaba cada vez más de una sola idea: regresar a Rusia junto a su hijo y comenzar de nuevo lejos de su expareja. Mientras Svetlana intentaba reconstruir su vida y organizar su regreso a Rusia, Ricardo seguía buscando la manera de reunirse con ella cara a cara. Estaba convencido de que si lograba verla, podría convencerla de volver. Incluso llegó a pensar que una propuesta de matrimonio solucionaría todos los problemas que existían entre ambos. Como sabía que ella no aceptaría encontrarse con él voluntariamente, recurrió a un método completamente diferente. Por aquellos años, uno de los programas más populares de la televisión española era El Diario de Patricia, un espacio en el que familiares, parejas y amigos protagonizaban reencuentros, reconciliaciones y confesiones ante millones de espectadores. Bajo el pretexto de que un familiar desde Rusia quería comunicarse con ella a través del programa, la producción contactó a Svetlana y la invitó a participar en una emisión prevista para el 14 de noviembre de ese mismo año. Svetlana llegó al estudio creyendo que recibiría un mensaje procedente de Rusia. Sin embargo, cuando le pidieron que mirara una pantalla, quien apareció en el video no fue ningún familiar. Era Ricardo. La reacción de Svetlana fue inmediata. Lejos de mostrar alegría o emoción, permaneció seria y visiblemente incómoda. Mientras observaba la grabación, movía la cabeza en señal de desacuerdo. En el mensaje, Ricardo reconocía que había cometido errores. También aseguraba que ella lo había abandonado por una deuda económica y afirmaba que durante los 4 años de relación había dado todo por ella. Cuando terminó la reproducción, la conductora le preguntó a Svetlana por las razones de la ruptura y ella respondió que no se debían únicamente a los celos. Poco después, la conductora anunció que Ricardo se encontraba en el plató. El público comenzó a aplaudir mientras él ingresaba al estudio. Svetlana se puso de pie para recibirlo. Ricardo se acercó, la besó en la mejilla y ambos se sentaron juntos en el sofá. Entonces le dijo que la quería, que la vida era una sola y que deseaba pasarla junto a ella. Acto seguido sacó un anillo, se arrodilló frente a las cámaras y le pidió matrimonio. La respuesta fue breve y contundente con un no rotundo. La conductora le indicó a Ricardo que debía aceptar la decisión. En apariencia él pareció comprenderlo, pero los acontecimientos demostrarían que estaba muy lejos de hacerlo. Después de aquella aparición televisiva, el comportamiento de Ricardo no mejoró. Por el contrario, el hostigamiento se intensificó. Svetlana estaba aterrorizada. Pensando en la seguridad de Christian, decidió enviarlo temporalmente con su padre. Al mismo tiempo avanzaba con los planes que tanto había comentado a sus allegados: abandonar España y regresar definitivamente a Rusia. Según contó a su amigo Eugenie, solo estaba esperando recibir el pasaporte de su hijo para marcharse. Tenía la esperanza de pasar la Navidad junto a su familia en San Petersburgo, pero Ricardo logró localizarla una vez más. Ese mismo día realizó varias llamadas telefónicas intentando comunicarse con ella. Como no obtuvo respuesta, se presentó personalmente en el edificio donde vivía. Allí comenzó a tocar distintos timbres preguntando por la rusa. De alguna forma consiguió acceder al interior del inmueble y permaneció recorriendo los pasillos y distintas plantas mientras la buscaba. Finalmente, después de varios minutos merodeando por el edificio, se encontró frente a frente con Svetlana cuando ella regresaba a casa. El encuentro ocurrió en el vestíbulo del edificio, junto a los ascensores donde tuvo lugar el ataque mortal. Tras confirmarse la muerte de Svetlana Orlova, la investigación pasó a centrarse en identificar y localizar al hombre que había huido del edificio después del ataque. Los agentes comenzaron a reconstruir los movimientos de la víctima durante sus últimas horas y a recopilar los testimonios de las personas que habían presenciado distintos momentos de la agresión o habían visto al sospechoso merodeando por el inmueble antes de los hechos. La muerte de la joven rusa convirtió el caso en una prioridad para las autoridades. Muy pronto, las pesquisas apuntaron hacia un hombre que llevaba meses hostigándola, que se negaba a aceptar el final de la relación y sobre quien ya existían antecedentes de denuncias por malos tratos. Con esos antecedentes en mente, esa misma noche los investigadores acudieron al domicilio de Ricardo Navarro para determinar qué relación tenía con el crimen que acababa de conmocionar a Alicante. Antes de que terminara el día del crimen, funcionarios policiales se presentaron en la vivienda de los padres de Ricardo. Allí mantuvieron una entrevista con él y observaron que tenía 2 heridas recientes en la mano derecha. Cuando le preguntaron por ellas,
aseguró que se las había provocado mientras cortaba queso. También negó cualquier participación en la muerte de Svetlana y sostuvo que durante todo ese tiempo había permanecido en casa de sus padres. Las explicaciones no convencieron a los investigadores. Con autorización judicial, la policía científica registró la vivienda de la familia Navarro en busca de indicios relacionados con el crimen. Durante la inspección encontraron una tenue huella de sangre sobre el cristal de una puerta que daba a la terraza. Según los especialistas, el lugar había sido sometido a una limpieza profunda, pero aquella pequeña muestra había permanecido en el vidrio. Además, los agentes incautaron unos pantalones recién lavados que parecían pertenecer al sospechoso. Al día siguiente, las autoridades informaron oficialmente que Ricardo había quedado a disposición judicial por su presunta relación con el crimen. Ricardo fue enviado al centro penitenciario mientras avanzaban las investigaciones. Debido a la enorme repercusión mediática del caso, fue ubicado en un módulo especial para evitar posibles agresiones de otros internos y prevenir cualquier intento de autolesión. Una de las diligencias más importantes tuvo lugar el 26 de noviembre, cuando se realizó una rueda de reconocimiento con varios vecinos del edificio donde ocurrió el crimen. 3 testigos señalaron a Ricardo sin mostrar dudas. Entre ellos estaba el vecino que había observado parte de la agresión y que había alertado a las autoridades aquella tarde. También lo identificó el presidente de la comunidad de propietarios. Según explicó, se había cruzado con él en la entrada del edificio, compartió un trayecto en ascensor y posteriormente volvió a verlo revisando los buzones y recorriendo los pasillos. Una tercera testigo relató que lo había visto primero a través del intercomunicador cuando preguntaba por la rusa, y después pudo observarlo de cerca por la mirilla de su vivienda cuando llamó a su puerta. Aquellas declaraciones chocaban frontalmente con la versión sostenida por Ricardo, quien continuaba afirmando que jamás había estado en el edificio y que durante todo ese tiempo permaneció en casa de sus padres. Mientras la investigación avanzaba, los análisis forenses aportaron nuevos elementos contra Ricardo. Los especialistas determinaron que la cuchillada mortal había sido devastadora. La herida había cortado la yugular de Svetlana, seccionado la arteria carótida y alcanzado una vértebra. Al mismo tiempo, los estudios realizados sobre las muestras recogidas en la vivienda de los Navarro revelaron que el ADN hallado en el cristal coincidía con el de la víctima. Pese a ello, Ricardo siguió negando cualquier responsabilidad. Durante una audiencia celebrada en febrero de 2008, insistió en que era imposible que la sangre de Svetlana estuviera allí porque, según él, la única vez que ella había visitado aquella casa después de la ruptura no se produjo ningún incidente. La acusación consideró que esa explicación carecía de lógica. Si no había existido ningún episodio violento y en la vivienda solo residían 3 personas, la presencia de sangre de la víctima sugería que alguien había estado en contacto con ella después de la agresión. Mientras tanto, también continuaban presentes los antecedentes de amenazas contra Svetlana. Entre ellos figuraban las pronunciadas por el padre de Ricardo, quien años antes había llegado a decirle que, de estar en el lugar de su hijo, le cortaría el cuello. Aunque hubo intentos de vincularlo procesalmente al caso, las autoridades consideraron que no existían pruebas suficientes para imputarle participación en el crimen. El juicio se celebró los días 25 y 26 de febrero de 2009 en la audiencia de Alicante. Para entonces, Ricardo llevaba más de 1 año en prisión preventiva y seguía sosteniendo que era inocente. Durante las audiencias reiteró que el día del crimen se encontraba en casa de sus padres. Según afirmó, además de sus progenitores, un amigo podía confirmar esa versión. La defensa intentó apoyarse en ese testimonio para reforzar la coartada del acusado. Sin embargo, tanto la fiscalía como la acusación particular pusieron en duda la credibilidad de aquel amigo. Al analizar sus declaraciones, aparecieron contradicciones relacionadas con los horarios y con los desplazamientos que aseguró haber realizado esa tarde. Los registros telefónicos tampoco favorecían su versión. Una llamada efectuada al acusado a las 19:04 horas indicaba que en ese momento ambos hombres no estaban juntos, como posteriormente intentó sostener el testigo. A medida que se examinaban los detalles, la coartada perdía fuerza. Incluso aceptando parte de su relato, seguía existiendo tiempo suficiente para que Ricardo hubiera abandonado la escena del crimen y regresado a la vivienda de sus padres. Además de insistir en la coartada, la defensa trató de desacreditar los principales elementos de prueba presentados durante la investigación.
Uno de sus argumentos fue que la identificación realizada por los vecinos podía estar influenciada por la enorme difusión que había recibido el caso en los medios de comunicación. Según esta teoría, los testigos habrían asociado al acusado con el agresor después de ver repetidamente su imagen en prensa y televisión. Sin embargo, durante el juicio se recordó que una de las identificaciones fotográficas se produjo apenas un día después del crimen, cuando todavía no existía una exposición mediática significativa sobre Ricardo. También se destacó que, cuando tuvo lugar la rueda de reconocimiento, el acusado había realizado algunos cambios en su apariencia física y aún así fue reconocido por los testigos. La defensa cuestionó además la forma en que se habían recogido determinadas pruebas y recordó que nunca apareció el arma homicida. A pesar de ello, el conjunto de testimonios, los antecedentes de violencia, las evidencias forenses y las contradicciones de la coartada seguían apuntando en una misma dirección. Al finalizar el juicio, Ricardo utilizó su derecho a la última palabra para declararse inocente una vez más. Su afirmación provocó una reacción inmediata de Tamara Orlova, la madre de Svetlana, que lo llamó asesino ante el tribunal. Tras valorar las pruebas y los argumentos expuestos durante el proceso, la audiencia de Alicante dio a conocer su decisión el 6 de marzo de 2009. El tribunal consideró acreditado que Ricardo Navarro era responsable de la muerte de Svetlana Orlova. Además, entendió que el ataque no podía calificarse simplemente como un homicidio. La sentencia concluyó que había existido alevosía. Los magistrados consideraron especialmente relevante que el agresor hubiera utilizado un cuchillo y atacado a la víctima en el espacio reducido de un ascensor, una situación que limitaba enormemente sus posibilidades de defensa. Como resultado, Ricardo fue condenado a 19 años de prisión por asesinato y a otros 2 años por malos tratos continuados, para un total de 21 años de cárcel. La resolución también estableció indemnizaciones económicas para el hijo de Svetlana, para su madre Tamara y para la Generalitat Valenciana. Con la condena quedó cerrado el proceso judicial contra el hombre que, durante meses, había perseguido, vigilado y hostigado a una mujer que solo intentaba alejarse de él y comenzar una nueva vida junto a su hijo. La historia de Svetlana Orlova es la de una mujer que intentó escapar una y otra vez de una relación marcada por el control, las amenazas y la violencia. Denunció, buscó refugio, cambió sus rutinas, se alejó de su agresor e incluso planeó abandonar el país junto a su hijo para empezar de nuevo. Aún así, nada de eso fue suficiente para detener a un hombre que se negaba a aceptar que ella tenía derecho a continuar con su vida. También es un caso que dejó al descubierto las limitaciones de los sistemas de protección cuando la violencia escala hasta convertirse en una obsesión. Existían denuncias previas, antecedentes de agresiones y una orden de alejamiento, pero Svetlana continuó viviendo con miedo hasta el último día. Su muerte no solo truncó el futuro de una madre joven que soñaba con regresar a su tierra natal, sino que también abrió un debate que sigue vigente sobre cómo proteger de forma efectiva a quienes intentan romper el círculo de la violencia. Este caso continúa generando preguntas y reflexiones muchos años después. ¿Crees que la orden de alejamiento y las medidas existentes en ese momento pudieron haber evitado esta tragedia? ¿Consideras que la participación de Svetlana y Ricardo en aquel programa de televisión influyó de alguna manera en los acontecimientos posteriores? Te leo en los comentarios. Tu opinión puede aportar una perspectiva valiosa sobre un caso que sigue siendo recordado como uno de los más impactantes de la violencia de género en España. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.